tardes. A ver, soy el doctor Víctor Sánchez, voy a tener a cargo la plática de hoy con respecto a enfermedad por reflujo. Entiendo que a las 3 se tienen que retirar, por lo que me ha dicho la otra banda. Así que estamos con el tiempo. Trataremos de ser lo más específico posible, porque el resto ya lo pueden leer cuando esté colgada esta clase en su página. Me gusta interactuar, así que si es que tienen preguntas, hablen, no se queden callados, por favor. Cuando nosotros hablamos en primer lugar, debemos considerar que normalmente existe un reflujo gastroesofágico llamado fisiológico o normal. Y tiene ciertas características que ya la van a leer luego, que son menos de 5 episodios en 24 horas, que el pH en hora 4 no pasa de los 60 minutos, etc. Tiene ciertas características que se producen en condiciones normales, fisiológicas. Pero cuando este problema de reflujo se asocia a trastornos en la calidad de vida y o repercusión a nivel del tejido esofágico, estamos hablando ya de un problema que se conoce con el nombre de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, no todo reflujo gastroesofágico termina siendo un problema de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y es ahí, de las varias definiciones que van a leer luego, me quedo con esta. Cuando habla de un trastorno crónico, empezando tiempo, asociado a un paso retrógrado de contenido gastroduodenal hacia el esófago y o a órganos adyacentes, que puede o no tener repercusión tisular y obviamente alterando la calidad de vida del paciente. Entonces, en este concepto, en esta diapositiva, me quedo que no es en primer lugar un trastorno agudo, empezando el tiempo, es un trastorno crónico. Segundo lugar, que puede o no asociarse a daño tisular. Tercer lugar, altera la calidad de vida porque se va a expresar con algunos síntomas bastante molestos y repetitivos. Y por último, que puede o no estar asociado a compromiso de órganos adyacentes. Ya vamos a ver. Esta clasificación de Montreal resume un poco también el compromiso o intra o extraesofágico del mismo. Y así divide la enfermedad por reflujo a los que tienen un síndrome esofágico propiamente dicho, por reflujo, el dolor torácico, cuando ya se asocia a lesiones tisulares, como es el problema de la esofagitis por reflujo, la estenosis, el Barrett o el adenocarcinoma, o cuando hay síntomas extraesofágicos. Los que ya están plenamente establecidos es la laringitis, el asma, las erupciones dentales y algunas asociaciones propuestas. Ok. Entonces, cuando consideramos el reflujo patológico, hablamos de ciertas características. Este reflujo es frecuente, más de 50 episodios al día. En segundo lugar, la duración. Más de 3 episodios de más de 5 minutos. Y la frecuencia. Es repetitivo durante la semana. La epidemiología, bastante variada y a veces subdiagnosticada. ¿Por qué? Porque el paciente llega al gastroenterólogo cuando ya tiene complicaciones asociadas. La gran mayoría de veces lo van a ver ustedes, ¿no? Como médicos generales, pirosis, regurgitación, etc. Entonces empiezan su tratamiento con IVP y la gran mayoría de ellos termina mejorando y no llegan a ser diagnosticados en la gastroenterología. Es por eso que la prevalencia varía tanto, que más o menos en promedio a nivel mundial está entre 10 al 20%, siendo un poco más predisponente en los varones. Y esto también asociado al tema de los estilos de vida. Después hablamos. Fisiopata. Debemos tener, para hablar de enfermedad por reflujo, debemos tener algún recordaris de la parte anatómica. La fisiopatología se sustenta en tres
en 3 puntos de quiebre. El primero es todo lo que concierne a la barrera antirreflujo, que es dependiente del esfínter esofágico inferior, que es dependiente del ángulo de His, del ligamento freno esofágico y del músculo diafragma. La segunda es lo concerniente al tema del clearance esofágico, y ya veremos más adelante que es dependiente de un clearance de volumen y uno residual. Y por último, es lo que también les deben haber repetido en enfermedad ulcerosa péptica, que son los factores pre, intra y post epiteliales. Bien, revisemos cada uno de ellos, por los más importantes. Cuando hablamos del tema del esfínter esofágico inferior, recordad lo siguiente. En primer lugar, lo normal, lo fisiológico ya lo deben saber. ¿Cuánto es la tonicidad aproximada del esfínter esofágico inferior? 30. Más o menos, promedio 30, entre 15 a 30 milímetros de mercurio. ¿Ya? ¿Cuánto es la tonicidad del esfínter esofágico superior? Estamos hablando de lo normal, ¿eh? ¿Cuánto, por favor? ¿Cuánto? Hay que ayudarnos. Lo comprendo, como dice calor, ahora, como dice que no hemos estado, no, pues ¿cuánto? ¿Es mayor o menor la cantidad de esfínter esofágico superior? ¿Ah? Error. Es mayor. ¿Por qué? Porque es dependiente de un músculo estriado, del famoso pico faríngeo. El músculo estriado, voluntario. Cuando ustedes van a pasar, no pasa solo. Tienen que hacer el mecanismo de la dilución, ¿cierto? Y entonces es un músculo voluntario. Si es un músculo voluntario, por ende, es estriado. Y si es estriado, necesita tener fuerza. A diferencia del músculo liso, que es involuntario, por ende, su presión es mucho menor. Las presiones en el esfínter esofágico superior pueden llegar a 120, 130 milímetros de mercurio. Conociendo lo normal, entenderán lo patológico. Cuando yo tengo esta alteración, una hipotonía del esfínter esofágico inferior, es un primer desbalance, un factor de riesgo para el tema del reflujo gastroesofágico, que puede estar condicionado por medicamentos, por alimentos u otros que ya vamos a ver. Lo segundo, las relajaciones transitorias espontáneas. Existen normalmente unas relajaciones que permiten que el bolo alimenticio siga la gravedad. Cuando estas relajaciones transitorias espontáneas están alteradas en frecuencia y o duración, es el principal mecanismo asociado a enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y eso explica casi las 3/4 partes del mismo. Ese por un lado, con respecto al esfínter esofágico inferior. Como les había mencionado, el esfínter puede verse alterado ya sea por medicamentos, por hormonas, etcétera, etcétera, que ya lo van a leer en su clase. La hernia merece un punto aparte. No toda hernia hiatal se asocia al reflujo gastroesofágico. Más el 60% de la enfermedad por reflujo gastroesofágico tiene presencia de hernia hiatal. ¿Y cuál este fenómeno de crear un compartimiento dentro de la cavidad torácica con el ascenso de parte de la cavidad gástrica al mismo? Es lo que crea un saco que condiciona retención de contenido gástrico y por ende las complicaciones que luego vamos a ver. Este saco herniario tiene su génesis en un debilitamiento en primer lugar de la crura diafragmática, del músculo diafragma, cuando se rompe el famoso ligamento freno esofágico o cuando ese ángulo de His cambia de medición. ¿Cuánto mide normalmente el ángulo de His y quién lo forma? Si no, hablo solo. ¿Cuánto mide el ángulo de His? ¿Cuánto mide el ángulo de His?
es un ángulo agudo de no más de 45 grados. Cuando este ángulo se torna obtuso, es un factor de riesgo para hernia hiatal. Y aparece esto. Esta presencia de pliegues gástricos que se insinúan al nivel del tercio inferior, esofágico, más un distanciamiento entre la unión escamocolumnar y la esófago gástrica de más de 2 centímetros y un cardias entreabierto son los 3 criterios endoscópicos para nosotros hablar de hernia hiatal. Pero, si bien es cierto, nosotros endoscópicamente podemos decir tiene signos indirectos asociados a hernia hiatal por estos 3 factores que le he mencionado, ¿cuál es el gol estándar para nosotros diagnosticar o sospechamos de una hernia hiatal? Antes de eso, del gol estándar de hablar del diagnóstico, ¿en qué paciente yo sospecho que tenga hernia hiatal? Correcto. Sobrepeso, la obesidad. Porque al haber aumento de la presión intraabdominal también va a haber mayor separación de las plurales diafragmáticas. Por ende, lo hago más propenso al tema de la hernia. Entonces, en ese paciente complejo que persiste con los síntomas a pesar del tratamiento, es joven y no tiene signos de alarma, y yo sospecho de hernia diafragmática y quiero un diagnóstico seguro para un posible manejo quirúrgico, el gol estándar del diagnóstico es ¿ah? Bueno. ¿Cuál? Hipertermia, hipoglicemia. Para que no me puedan decir que es la radiografía. Radiografía de esófago con contraste. Tienes que decirlo. Yo te he dicho, ya me están empezando a conocer algunos. Hablen. La radiografía de esófago con contraste. Entonces, bajo la radiografía de esófago con contraste yo puedo determinar 3 tipos de hernia. ¿Cuáles son? La tipo 1 es la hernia por deslizamiento. Tipo 2, la parietal, la tercera, una mixta. Incluso hay unos que tendrán a decir una cuarta, pero tienen como esas 3. De esas 3, la más frecuente es la hernia por deslizamiento. ¿Qué es la que ven ahí? Es esa. Es esa que están viendo ahí. ¿Ok? Uno, dos. Este es un ejemplo de una hernia parietal. ¿Okay? El edificio está por el otro lado. Ok. Cuando hablamos de la barrera esofágica, estamos hablando de esos factores que ya creo que ya llevaron la clase de úlcera. Pre, epi y posepiteliasis. Los primeros son dependientes de la producción de moco. Los segundos son dependientes de los espacios intercelulares, básicamente. Lo que se ha visto también como un factor característico en la enfermedad por reflujo es un aumento de la permeabilidad de los espacios intercelulares. Entonces, si hablamos de fisiopatología, nos quedaríamos con 2. Alteración en frecuencia y duración de las relajaciones transitorias espontáneas y aumento de la permeabilidad de los espacios intercelulares. Ese sería la génesis del tema de la enfermedad por reflujo. Clearance esofágico o aclaramiento esofágico. El aclaramiento esofágico está compuesto de dos puntos. El llamado clearance de volumen y el llamado clearance residual. En otras palabras, el clearance o aclaramiento viene a ser ese vaciamiento que tenemos de lo que pueda quedar de resto dentro del esófago por parte dependiente de 2 cosas. Una de la peristalsis, lo que es el aclaramiento de volumen, y el otro es el efecto de la saliva sobre los restos que quedan. Ahora, como entenderán, la saliva obviamente se produce en mucho menor cantidad y no va a ser propiamente dicha el principal mecanismo de vaciamiento esofágico o de limpieza del esófago, sino este clearance de volumen. Es por eso que nuevamente recobra más importancia el hecho de estar alterado el peristaltismo. Repito,
alteración de las relajaciones y contracciones. Exacto. Bien, sigamos. Conclusión. Como todo en gastroenterología, y ya acostúmbrense a ver esos cuadros, cuando existe esta bendita balanza desequilibrada entre los temas, entre los factores predisponentes y los factores defensivos, vamos a ir más tirados al tema del reflujo gastroesofágico. Ok. Al hablar de la clínica va a ser bastante variada, pero muy dependiente de las complicaciones también asociadas al mismo. Síntomas cardinales de enfermedad por reflujo: pirosis y regurgitación. Casi el 80% tienen pirosis y regurgitación. ¿Ok? Luego ya que puede haber tos, que puede haber sensibilidad dental, erosiones, náuseas, vómitos. Todo el resto es ya más en función a complicaciones. Es por eso que el diagnóstico diferencial también es amplio. Cuando nosotros sospechamos en enfermedad por reflujo, no propiamente dicho tengo que estar pensando solo en reflujo. Pueden ser problemas biliares, pueden ser problemas de dispepsia, pueden ser problemas ulcerosos pépticos, etcétera, etcétera, asma no controlada, etcétera. Ok. Al hablar de complicaciones, acá surgen fenómenos fisiológicos entre la agresión y la recuperación del organismo para intentar mermar un poco el efecto deleterio del reflujo. Pensemos, ¿qué es lo que sucede cuando, recuerden que el principal contenido de reflujo esofágico es ácido? Ese es el principal. Al inicio les dije que es contenido gastroduodenal, o sea, si viene de duodeno sería contenido básico, ¿cierto? Pero el más frecuente termina siendo el ácido. Ok, ¿qué es lo primero que induciría el ácido dentro del esófago? Una irritación, una congestión, etc. Ok, el estímulo persiste. ¿Qué pasaría luego? ¿Metaplasia? ¿Alguien que cambie de opinión? ¿Ah? Atrofia metaplasia. ¿Alguien otra opinión? Cuando el estímulo ácido persiste sobre la mucosa esofágica que no está preparada para recibir tal concentración y volumen de contenido ácido, lo más probable es que de una inflamación, de una congestión vascular, pasen a formar erosiones y o úlceras. Recuerden que por definición una erosión es una solución de continuidad o una disrupción de la primera capa de esa mucosa. Y la úlcera también es una solución de continuidad. ¿Qué diferencia una de otra? Simplemente la profundidad del mismo. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, estamos hablando que la persistencia del reflujo ácido hacia el esófago condiciona la aparición de erosiones o úlceras. Primero. Muy bien. Entonces ya vino la úlcera, debuta el paciente con sangrado, ¿correcto? Sangrado. Listo. Ahí recién se dieron cuenta que tenía un problema de reflujo severo. Entonces le empiezan a meter IDPs a cántaros para intentar controlar esa úlcera. Ok. ¿Qué es lo que sucede luego de haber detectado y tratar la úlcera? Esa úlcera va a cerrar, ¿cierto? Y cuando cierra, ¿qué condiciona? Ya, ok, y la cicatrización, ¿qué condiciona? Fibrosis, y la fibrosis retrae. Y la retracción entonces puede condicionar la apariencia luego de disfagia. Muy bien, el estímulo persiste. ¿Qué sucede?
trataron, cerraron la úlcera, como esto acá, no necesariamente un paciente con una esofagitis crónica puede terminar haciendo úlcera, por si acaso, sino puede suceder el otro camino. Y ese fenómeno de adaptación se llama metaplasia. Y cuando hablamos de una metaplasia especializada, estamos hablando de Barrett. Correcto. El estímulo persiste. Una metaplasia, ojo, cuidado, puede existir metaplasia gástrica, puede existir metaplasia intestinal incompleta, completa. Debe haber una metaplasia especializada para nosotros poder hablar de Barrett. El estímulo persiste. ¿A qué nos lleva? Displasia. Displasia de bajo y alto grado termina en. Ok. ¿Más? Y esto es lo que ustedes han dicho. Me crea lesiones, me crea una úlcera que al final termina cerrándose, me crea el Barrett y me termina formando el cáncer. Eso es lo mismo. Las úlceras, la estenosis, el Barrett, el cáncer. Diagnóstico. Cuando hablamos de diagnóstico, ¿cómo nos imaginamos que va el diagnóstico? ¿Por dónde va? ¿Qué es lo primero que hace? Lo primero que le piden para confirmar su sospecha de diagnóstico? ¿Ah? PH-metría 1, otro, endoscopía, otro, alguien que tenga otra idea diferente a la pH-metría, biopsia, ok, bien, manometría, bien, ya me hablaron de manometría, de pH-metría, está bien, y alguien más que tenga un concepto distinto. Ok, todos jalados. El diagnóstico es clínico. El diagnóstico es clínico. Les hablé al inicio de esta charla. 80-90% de los pacientes tienen pilosis y recomplicación. Por ende, ¿necesitan una endoscopía para ello? No. Puedo estar casi convencido que el 80% de los que estamos acá comemos más de noche que de día. Llegan a la casa y tragamos todo lo que se encuentra en la refrigeradora, nos tiramos a la cama a dormir y al día siguiente están con los eructos y que me arde y esto. Y al día siguiente, ¿sabes qué? Te voy a hacer yo. ¿En qué casos entonces va la endoscopía? El diagnóstico es clínico, entiendas, el diagnóstico es clínico. La endoscopía solo me la van a reservar cuando existan signos de alarma asociados. ¿Y cuáles son los signos de alarma? Los que se asocian a las complicaciones, a eso que ustedes lo han deglutido. Úlcera, sangrado, disfagia, estenosis. ¿Cuáles son los signos de alarma en gastroenterología? Son 4, básicamente. Eso les va a funcionar para todo. O sangran, o bajan de peso inexplicadamente, o tienen disfagia, o, por último, vamos, ¿quién? Rápido, que ya no queda mucho. No, la odinopaquia no es un signo de alarma. La odinopaquia se expresa como el dolor a la deglución. Más la disfagia sí es un signo de alarma porque le está indicando que se está ocupando algo dentro de la cavidad. Algo ocupa. Que puede ser no, que puede ser tumor. ¿Y uno más? Correcto, anemia, baja de peso, disfagia y así es. A esos casos los reservo. Muy bien, diagnóstico clínico. Para eso doy una serie de cuestionarios y toda la peña que van a leer ustedes. ¿Ya? Dentro de ellos el CareCube. Y es eso. Les expliqué de endoscopía, las indicaciones de la vida. Ok, ¿en qué otros casos más yo podría indicar la endoscopía? Por ejemplo, si ustedes ya sufren de enfermedad por reflujo crónico, si ahí vienen más de 5 años sufriendo con temas de enfermedad por reflujo persistente, a pesar de una adecuada medidas clínico-dietéticas, a pesar de haber bajado de peso, a pesar de continuar con IVP a doble dosis y etc., debo hacer una endoscopía. ¿En qué otros casos más?
Caso que ya pasaron los 40 años, ¿no? Como un tema de screening. ¿Listo? Y si van a ser operados, obviamente. Ok. El otro que se puede considerar una prueba diagnóstica también, ¿cuál es? Es lo que les dije al inicio de la charla. Darle tratamiento. ¿Por qué no llevan a nosotros los gastos? Llegan porque ustedes, ni bien es en algún momento de su exitosa vida, van a recordar esta clase, y van a decir, el doctor me dijo que tenía pirosis y recurgitación, le voy a dar IBP. Y lo van a considerar dioses en su serum, ¿no? Porque mejoró. Y nunca va a llegar ese paciente al gastroenterólogo. Va a llegar cuando esté complicado. Entonces, la prueba se considera el tratamiento con IBP como una prueba terapéutica. ¿Listo? También es considerado. Los otros. Y hay varios otros tipos. Me hablaron de manometría, me hablaron de pHmetría, me hablaron de otras cosas más. La manometría, en general, todo paciente que va a ir a un manejo quirúrgico, que por sospecha de hernia yatal, que por sospecha de que tenga calasia, cualquier paciente que vaya a ir a manejo quirúrgico debe contar con una manometría. O sea, es requisito indispensable la manometría para la realización de un acto quirúrgico. La pHmetría, en los casos del reflujo persistente o refractario del tratamiento. Cuando yo estoy frente a un paciente con reflujo, con enfermedad por reflujo refractario a mis IEPs, ¿qué es lo que les mandaría su conexión neuronal? ¿Qué está pensando entonces? ¿Qué podría hacer? Hagan sinapsis un minuto. Correcto, porque es un reflujo alcalino. Y no está mejorando porque es alcalino. ¿Y qué hace metiéndole pues una camionada de IEPs? Nunca le va a funcionar. Pero ¿cómo compruebo esa sospecha clínica? pHmetría. ¿Listo? La radiografía varitada de esófago ya casi en desuso, pero en niños la pueden utilizar porque en niños sí menos se hace el tema del tema de endoscopía, salvo signo de alarma. Y el otro concepto que es la impedancia. Como nada es perfecto en la vida, hay algo que no hemos tocado. Que el reflujo gastroesofágico puede ser de origen líquido, gaseoso o sólido. Y la manometría, la pHmetría, solo detectan reflujo líquido, ácido. Entonces, nuevamente, tienen otra arma cuando hay todavía esa sospecha diagnóstica y esa refractariedad al manejo que ustedes dan, impedancia, otra alternativa. Es más cara, pero son alternativas de esto lo veo. Alguien me habló del tema de la biopsia. Doctor. Biopsia. Cuando ustedes se hacen una herida en cualquier parte del cuerpo y ustedes dicen, ah no, acá puede haber algo, sacan una muestra de biopsia, eso, lo mandan al endoscopio, al microscopio a analizar, ¿qué es lo que van a encontrar? Polimorfonucleares, es una contusión aguda, han tenido una contusión ahí, polimorfonucleares, vasos, hematíes, etcétera, etcétera. La biopsia no es diagnóstico de enfermedad por reflujo. La biopsia solo debería estar dirigida a pacientes en quienes tenemos alta sospecha de complicaciones. Barrett, displasia o cáncer. No es aconsejable tampoco la toma de biopsia cuando hay heridas dentro del esófago, porque puede el patólogo confundirlas y describirlas como cambios atípicos. Por ende, ¿todo paciente que va a endoscopía debe ser biopsiado? La respuesta es no, porque la biopsia no es el gol estándar en el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico.
Endoscópicamente ustedes pueden encontrar tres formas de presentación. Endoscópicamente ustedes pueden encontrar tres formas de presentación del enfermedad por reflujo. La no erosiva, la erosiva y las que están asociadas a complicaciones. Casi el 60%, y esto porque yo se lo pongo, porque cuando nos mandamos a hacer la endoscopía a un paciente y no encontramos nada, en 3/4 partes de ellos, nada, o sea, nada, esófago normal, a ese paciente debemos catalogarlo como no reflujo. No. Ese paciente tiene reflujo. Pero sin embargo, no tiene repercusión, por eso les dije al inicio de la primera diapositiva, con o sin daño tisular, asociado o no a daño tisular esofágico. Entonces, el hecho de que sea una esofagitis no erosiva, o sea, sin lesiones, no significa, no me está descartando que no tenga enfermedad por reflujo. Sí, pero es del tipo no erosivo. 35% de ellos tienen, sí, heridas, lesiones dentro del esófago. Y el 5% de ellos asocia complicaciones que ya les hemos conversado. Para ello hay una clasificación de Los Ángeles que lo van a leer porque lo van a escuchar en la práctica. El tratamiento. Ok. Los objetivos del tratamiento siempre va a ir a aliviar los síntomas, a mejorar las lesiones que ya están preestablecidas, a evitar un poco las recurrencias y sobre todo las complicaciones. Mucho se va a hablar con respecto al tema de los estilos de vida. Y van a leer que hay que dejar el chocolate, que el tabaco, que el alcohol, que las drogas, qué sé yo, etc. De todo lo que están leyendo, lo único que tiene un nivel de evidencia alto, como para ser significativamente estadístico, es la baja de peso. El sobrepeso es el primer factor condicionante de la aparición de esta enfermedad. Y obviamente, y los estilos de vida alterados. Comer e irse a la cama a dormir, comer más carbohidrato, comer más grasa, disminuir la ingesta de fibra, el sedentarismo, etcétera, etcétera, etcétera. El alcohol y el tabaco no están plenamente establecidos, al igual que el chocolate. Sin embargo, el chocolate sí se ha visto que de una u otra manera disminuye la tonicidad del esfínter esofágico inferior. Pero si recuerdan la teoría que les estoy dictando ahorita, la hipotonía del esfínter esofágico inferior no es la principal causa en la fisiopatología de la enfermedad por reflujo, sino parte de mi tratamiento sería ¿qué cosa? Cualquier fármaco que eleve la tonicidad del esfínter esofágico inferior. Entonces no serían los IVPs, sino serían, por ejemplo, procinéticos. El tratamiento, si no es así. Todo tiene que ver, todo se guarda concordancia con la fisiopatología. Hasta el día de hoy, los IVPs resultan siendo el tratamiento de elección para hablar de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y esto más o menos lo manejamos en una escala de esta forma. Nosotros cada 4 a 8 semanas más o menos hacemos el cambio. Podemos empezar con un IVP, por ejemplo, que es sobrepasor de 40, por 4 semanas vemos si hay mejoría, lo bajamos a 20, luego lo terminamos retirando ya sea con una ranitidina o algo así, o si vemos que persisten los síntomas podemos aumentar a 80 miligramos, asociarlos a un procinético, en el caso, o ranitidina, para hablar de refractario. Entonces acá sale un concepto. ¿En qué momento yo hablo de que es refractario? O sea, de que ya tengo que pensar en otras opciones. Al hablar de refractariedad, en primer lugar yo tengo que asegurarme del cumplimiento del tratamiento. Siempre los IVP son en ayunas, siempre. Porque si no, el contenido de alimentos reduce su absorción. Lo otro, si yo tengo una hernia hiatal predisponente y el reflujo y ustedes llegan a las dosis topes, lo más probable es que ese paciente, por más que le asocien a ranitidina, procinéticos, termine siendo quirúrgico.
cuándo considerar el manejo quirúrgico. Refractaridad. Cuando hay complicaciones, esofagitis severa, cuando hay estenosis, cuando hay Barrett, ojo, si hay hernia hiatal y hay complicaciones como asma persistente, laringitis crónica, etc., ¿puede considerarse el manejo quirúrgico? Sí, también. Conclusión. ERGE, muy prevalente en nuestro medio. Más del 80% de los pacientes tienen los problemas sobre todo en las noches. La digestión es lenta en la noche y el peristaltismo disminuye. Por ende, mayor reflujo a predominio nocturno. El diagnóstico siempre va a ser clínico, siempre. Los IBPs, primer nivel de evidencia A en el tratamiento. Con respecto a las medidas generales, el bajar de peso, con la única que sí o sí hay que hacerlo. Ha demostrado tener efectividad. Y cuando nosotros sospechamos en ERGE refractario, pensemos en manometría, en pH-metría o en impedancia, bajo los conceptos que ya les he brindado. Último, la manifestación, todo lo que contenga manifestaciones extraesofágicas del mismo, que quiere decir cuando hay compromiso pulmonar, etc., los IBPs deben ser a doble dosis, siempre. 3 y 10, me pasé 10 minutos. Bueno, chicos, ya nos veremos en la práctica. Gracias.